Dios no tiene favoritos, tiene íntimos. Capítulo 4. De lo levítico a lo profético. Levitas, famosos levitas. Nos gusta mucho guardar tradiciones y costumbres, pero nos resulta muy complicado adaptarnos a los cambios. Nuestro Dios es un Dios que avanza, y nuestro deber es acompañar sus avances, si no nos quedamos atrás. El concepto de levita es algo que nació de Dios, pero por determinación de la tribu de Leví. Cuando Israel levantó un becerro de oro y comenzó a adorar esa imagen diciendo que eso era lo que les había libertado de Egipto, Dios se enojó demasiado y decidió destruir a todos y comenzar de cero con Moisés, en Éxodo 32. Pero Moisés, como intercesor, pidió una oportunidad para el pueblo. Entonces hizo una línea de separación y preguntó al pueblo quiénes querían estar al lado del Señor para vivir en función de Él. Ellos debían cruzar la línea, y la única tribu que tomó la decisión correcta fue la tribu de Leví. Desde ahí, Dios estableció que solo los levitas le servirían y serían los intermediarios entre Dios y el resto del pueblo. De la tribu de Leví saldría todo el linaje de sacerdotes, ministros del Señor e intercesores del pueblo. Así fue hasta el tiempo de Jesús. Esto es lo que nos cuesta cambiar el chip. La idea de intermediarios nunca estuvo en los planes originales de Dios. Su propuesta con Adán era intimidad y gobierno. A causa del pecado apartó una nación dentro de todas las naciones y siguió su pensamiento. Haré de ustedes mi especial tesoro, un reino de sacerdotes. Éxodo 19, 5-6. La idea es una nación donde todos fueran sacerdotes, no algunos. Pero por falta de compromiso y determinación Dios apartó a los levitas. Cuando Cristo murió en la cruz, el velo se rasgó y con su sangre abrió un nuevo y vivo camino, libre acceso a su presencia. Si es un nuevo camino, significa que no estaba antes de este pacto. En el nuevo pacto no hay intermediarios entre Dios y los hombres, solo Jesucristo hombre. 1 Timoteo 2:5. Al Padre le plació cambiar la regla. Ahora por medio de Cristo, el que se acerca confiadamente puede tener acceso al trono de la gracia, ya no con sacrificios de animales, sino con sacrificio de alabanza, fruto de labios que confiesan su nombre. El libro de Hebreos está dedicado a los cambios innegociables que los judíos tienen que aceptar para hacer y hacer lo que Dios espera. Nos sirve a nosotros también porque nos aferramos a métodos y maneras que resultaron y no a lo que Dios está haciendo ahora. Hay un texto muy fuerte que dice: si hubiera sido posible alcanzar la perfección por medio del sacerdocio levítico, pues bajo este se le dio la ley al pueblo, ¿qué necesidad habría de que más adelante surgiera otro sacerdote, según el orden de Melquisedec y no según el de Aarón? Porque cuando cambia el sacerdocio también tiene que cambiarse la ley. Hebreos 7, 11-12. Hoy Jesús es nuestro sumo sacerdote, que ofreció el sacrificio perfecto, una vez y para siempre, y nos dio libre acceso al Padre. Antes los levitas estaban para adorar a Dios e interceder por el pueblo. Los levitas llevaban las peticiones del pueblo a Dios y llevaban su presencia al pueblo. Esta es la tarea que muchos ministerios de música están desarrollando hoy en la iglesia. Se santifican, se preparan, ensayan para llevar a la gente a la presencia de Dios, pero esto ya no es así. A veces me dicen: Marcos, ¿puedes venir a nuestra iglesia a llevarnos a la presencia de Dios a través de la adoración? Estamos tan acostumbrados a decir esto que ni lo pensamos. Yo contesto siempre lo mismo: no puedo llevar a nadie a la presencia de Dios. Primero, que ustedes son muy pesados. Segundo, no hay mediador entre Dios y los hombres. Es la sangre del Cordero la que nos habilita a estar en su presencia. En el nuevo pacto, todos, con la cara descubierta, podemos ver la gloria de Dios. 2 Corintios 3:18. Sin falsedad, sin culpa, sin hipocresía, sin pecado. Podemos entrar con nuestras propias piernas, ver a Dios con los propios ojos y escuchar su voz con nuestros propios oídos, sin intermediarios. La era de los caudillos se terminó. Latinoamérica tiene una mentalidad de caudillo. Siempre estamos esperando que se levante un libertador para conducirnos al éxito. Nos gusta admirar y depender de figuras carismáticas poderosas.
El problema es que trasladamos el mismo concepto a la iglesia. Esperamos que Dios levante un nuevo director de alabanza que nos conduzca a nuevos tiempos de intimidad y adoración. Esperamos que se levante algún nuevo predicador con la revelación del momento que nos refresque y nos recuerde la voz de Dios. Esto es muy lindo y es importante que suceda, pero que no se transforme en dependencia e idolatría. Jesús es nuestro libertador y no necesitamos de otro. En el reino de Dios no hay lugar para estrellas, solo para una, la estrella de la mañana, el sol de justicia. Solo Él merece brillar. Entonces, quizás te preguntes, si los músicos y ministros no están para llevar a la gente a la presencia de Dios, ¿para qué están? Esta es la conclusión a la que necesitamos llegar. Pensar un poco y regresar al modelo original. Hemos dicho que el tabernáculo de David es el diseño original de Dios para la iglesia. No es un estilo musical, sino un modelo para que el resto de los hombres busque al Señor. Entonces, para ver cómo deben funcionar los músicos hoy, debemos analizar cómo funcionaban en el tabernáculo de David. El texto clave para este tema es 1 de Crónicas 25, 1 al 8, donde aparece la distribución de los músicos y cantantes del tabernáculo de David, lugar de encuentro amado por Dios. Estas son algunas características que debemos adoptar si queremos seguir el diseño original y tener resultados extraordinarios hoy. Primero, profetas músicos. Asimismo, David y los jefes del ejército apartaron para el ministerio a los hijos de Asaf, de Emán y de Jedutum, para que profetizasen con arpas, salterios y címbalos. 1 de Crónicas 25:1. David hace una reunión de estado para preparar un lugar donde Dios se sienta bien en la tierra, y busca hombres con sus familias que tengan un carácter profético para saber hacer en la tierra como en el cielo. Buscó a Asaf, Emán y Jedutum, no para animar al público o para entretener a la gente antes de la palabra, sino para que profetizasen con sus instrumentos. Y hay una diferencia entre ser músico profeta y profeta músico. Músico profeta es aquel que sabe tocar, y cuando está la unción en una reunión viene el espíritu de profecía y Dios le usa para ministrar a otras personas a través de su instrumento. Esto ya es fantástico, pero en el plan original es mucho mejor. Profetas músicos son los que tienen entrenamiento de profeta, carácter de profeta, vida de profeta, y a veces tocan. Pero cuando tocan, prepárate, porque el cielo viene a respaldar todo lo que hacen. Necesitamos una reforma en la mentalidad de lo que significa lo profético. No es solamente predecir el futuro, sino traducir lo celestial a lo terrenal. Es hacer tangible algo que estaba en un ámbito invisible. Es traer lo espiritual a lo natural. Lo profético representa las diferentes formas de comunicación de Dios con su creación, y la combinación entre música y el Espíritu Santo es explosiva, porque la música es un lenguaje en sí misma, pero cuando es guiada por el Espíritu de Dios es profética y logra traducir el cielo en la tierra. Ha llegado el tiempo de hacer la transición de lo levítico a lo profético, porque un levita es del viejo pacto y todo lo que es del viejo pacto produce resultados viejos. Pero los profetas del nuevo pacto no llevan a la gente a la presencia de Dios, sino que crean ámbitos del cielo en la tierra para que el que se acerque se transforme y se conecte directamente con Dios. ¿Cómo conoció David a Asaf, Emán y Jedutum? Cuando David fue ungido para ser rey de Israel, todavía era solo un pastor de ovejas. Después de ser ungido, no fue al palacio, sino que entró en un proceso para que su carácter pudiera soportar la unción de gobierno a largo plazo. Es bueno tener esto en cuenta. De acuerdo al tamaño del proceso, así va a ser el alcance del propósito. Un pastor amigo siempre dice: todo ser humano que llega al éxito sin ser procesado se corrompe. Y David no buscó atajos. Por causa de la unción, fue perseguido por las locuras de Saúl, pero nunca tocó al ungido de Dios, aunque estuviera loco, sino que huía a los desiertos, a las cuevas, aún a ciudades enemigas para mantenerse vivo. Un día, cuando le cayó la ficha y se acordó del profeta Samuel, el que le metió en ese lío, se fue a Ramá, donde estaba Samuel junto a una compañía de profetas. Voy a parafrasear lo que pasó en 1 Samuel 19, 18 al 24.
David se escondió en medio de la compañía de profetas en Ramá, la misma compañía que descendía del lugar alto tocando instrumentos y que cuando Saúl se acercó se transformó de buscador de burras en el primer rey de Israel, en 1 Samuel 10, 5 al 9. Dentro de esa compañía es muy probable que estuvieran Asaf, Emán y Jedutum, dirigidos por Samuel. Cuando Saúl se enteró, envió un batallón para agarrar a David y matarlo, pero dice la palabra que apenas se acercaron comenzaron a profetizar con ellos. Saúl envió otro batallón con gente más capacitada y con más odio, violencia y dispuestos a matar a David, pero cuando se acercaron al ámbito donde estaba la compañía de profetas comenzaron a profetizar con ellos. Saúl se enojó completamente y él mismo decidió ir, más enfurecido que nunca. Pero cuando se acercó no solo comenzó a profetizar, sino que quedó expuesto físicamente, así como estaba espiritualmente, desnudo. Me imagino al pequeño David asustado en medio de la compañía de profetas, viendo toda esa escena y preguntándose, ¿quiénes son estos tipos? ¿Qué es lo que producen? Todo lo que se acerca se transforma. Yo pensé que los músicos estaban solo para entretener a la gente, para animar al público antes de la palabra o para grabar un CD, ser famosos y nada más. Pero estos tipos producen un ámbito en la tierra, pero tan irresistible, que puede venir quien sea y se transforma en uno como ellos. En ese momento creo que David pensó, cuando sea rey, quiero que estos tipos ministren a nivel nacional de la misma manera que hoy lo hacen a nivel local. Entonces cualquiera que se acerque a Israel o se muere en la entrada o se transforma en uno de nosotros. Y por 40 años de reinado así fue. Se viene una revolución profética según el modelo de David, el diseño original de Dios para su iglesia, donde guiados por profetas músicos adoremos a Jesús, el espíritu de la profecía en Apocalipsis 19:10, hasta que el cielo se haga presente donde quiera que estemos y el que se acerque se va a transformar. Que vengan los peores, asesinos, drogadictos, homosexuales, corruptos, corazones de piedra. Pero cuando se acerquen a un lugar donde haya adoradores que estén realmente reproduciendo el ambiente de la casa de Dios, ese lugar será literalmente la puerta del cielo y todos serán transformados. Esto es lo que Pablo dice a la iglesia de Corinto. Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que están locos? Pero si todos profetizan y entra algún indocto o incrédulo, por todos es convencido, por todos es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto y así, postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, reconociendo que verdaderamente Dios está entre ustedes. 1 Corintios 14, 23 al 25. Declaro que se levantan en Latinoamérica más que bandas y conjuntos musicales, compañías de profetas, que traen el ámbito del cielo a la tierra sin importar el estilo musical. Lo importante es que dé placer al Padre y que Él traiga su mundo, su cultura y su poder a nosotros. Más adelante daremos puntos más específicos acerca de cómo formar y entrenar compañías de profetas. Segundo, apartados. Las personas que van a dedicarse a traducir el ámbito de Dios a los seres humanos no pueden ser improvisadas y tomar esto como un hobby. Tienen que ser apartados para cumplir el objetivo. La palabra apartado en original viene de kadosh, la misma palabra que se usa para santo. Santidad no se trata de cosas que no se pueden hacer, sino al revés. Se trata de entender cuál es mi propósito y apartarme para esto, y será fácil decir no a todo lo demás. Si estás leyendo este libro y sientes una inclinación por servir a Dios a través de la música o algún tipo de arte, o tan solo adorarle con cualquier tipo de expresión, tienes que analizar todo lo que haces o quieres hacer. ¿Por qué te gusta? ¿Porque hay necesidad en la iglesia? ¿Porque te pidieron y no te quedó otra opción? ¿Porque realmente fuiste apartado para esto? Ser apartado es estar seguro que naciste para esto. Si naciste para esto, nunca va a ser un esfuerzo sino un placer. Cada tiempo de búsqueda, cada ensayo, cada tiempo de preparación, todo tendrá un sentido. Necesitamos gente especializada en profetizar con su arte, en entrenarse para desarrollar sus sentidos espirituales, para ser guiados más por el movimiento del espíritu que por las reacciones físicas, profesionales en hacer en la tierra como en el cielo. Tercero, la adoración profética es asunto de Estado y de seguridad nacional.
David y los jefes del ejército apartaron a los hijos de Asaf, de Emán y de Jedutum. En este texto vemos a un rey reunido con sus jefes del ejército, o sea, una reunión para definir asuntos de Estado, todo lo referente a la seguridad de la nación, y lo que decidieron fue que los que iban a adorar 24 horas al día, los 7 días de la semana, tenían que ser profetas para que no fuera música solamente. Era cuestión de guerra y de protección del territorio. Levántese Dios y sean esparcidos sus enemigos. Se enciende la luz y las tinieblas desaparecen. David se rodeó de profetas, de videntes para que vieran lo que él no podía ver. Ellos creaban el ámbito correcto para bajar diseños del cielo, para tener contacto directo con Dios y recibir las estrategias de guerra. Por eso David no tenía miedo cuando le declaraban una guerra en contra. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar su hermosura y para inquirir en su templo. Porque él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, porque una roca me pondrá en alto. Salmo 27, 3 al 5. Hay una clave muy importante en saber inquirir en su casa, tener un ambiente donde esconderse en los días malos y tener la seguridad que saldremos con la victoria. Cuarto, enfoque es distinto, pero el mismo propósito. Tenemos que romper un mito de hace años en la iglesia. Toda música adora o alaba a alguien o algo. Alabanza y adoración no son estilos musicales, sino el propósito por el cual se produce cualquier cosa en la vida. No hablo solo de música. Pero específicamente en el tabernáculo de David vemos 4 directores de adoración, 4 enfoques distintos, pero un solo propósito, que el resto de los hombres busque al Señor. David era la persona que vivía las experiencias y bajaba diseños, Salmo 27, 4 al 5. Asaf, el recolector, junto a sus hijos ministraba bajo las órdenes del rey, Primera de Crónicas 25, 2. Jedutum, que significa el que fluye como el agua, con su espontaneidad profetizaba con el arpa para dar gracias y alabar al Señor, Primera de Crónicas 25:3. Y Emán, el fiel, con la palabra de Dios exaltaba su poder, Primera de Crónicas 25:5. Hoy en día se hacen muchas divisiones dentro del cuerpo de Cristo, principalmente entre los músicos y la selección de estilos musicales. Debemos romper este mito y seguir el diseño original. Qué hermoso será tener muchas compañías de profetas, pero con enfoques distintos. Algunos van a bajar diseños y plasmarlos a través de canciones espontáneas como Asaf. Otros van a profetizar junto al pueblo de Dios para ser agradecidos y honrar a Dios. Otros van a abrir camino donde no hay y meterse en medio de las tinieblas, a brillar con la luz de Cristo y hacer sonar la música de Dios que sana, libera y salva lo que estaba perdido, sobre todo exaltando el poder de Dios en territorios hostiles. Pero aunque el enfoque sea diferente, el entrenamiento y el propósito tienen que ser los mismos: profetizar hasta que el resto de los hombres busquen al Señor. Número 5. Se mueven bajo autoridad espiritual. A veces confundimos libertad con libertinaje. Hoy, con un nuevo fluir que Dios está soltando sobre nuestras congregaciones, con la excusa de romper estructuras, algunos pierden completamente el sentido de cuerpo y de autoridad que Dios ha dejado establecidos. El hecho de ser espontáneos no quiere decir que seamos desordenados. Veamos el ejemplo de David. Todo lo celestial que bajaban y ministraban en la tierra era hecho bajo una jerarquía espiritual. Los hijos estaban bajo las órdenes de su padre, y los padres, Asaf, Jedutum y Emán, estaban bajo las órdenes del rey, y todo el pueblo se sometía a lo que ellos ministraban. Amar, el someterse, siempre será un principio del reino de Dios, que no tiene nada que ver con manipulación y control, sino simplemente con el hecho de entender que Dios tiene su orden y debemos seguirlo para hacer lo que Él quiere y de la forma que a Él le place. Entonces debemos aprender a movernos en equipo y bajo sujeción, escuchar consejos y recibir instrucciones. Si el pastor o líder que preside una reunión determina un horario, hay que respetarlo. Según la norma del culto, así serán los movimientos del Espíritu. Ahora, lógicamente, yo prefiero que los líderes digan que el Espíritu haga lo que quiera y cuando quiera. Ahí vemos la verdadera libertad.
Número 6. Ser instruidos. Todos ellos eran instruidos en el canto y aptos en lo que hacían. Primera de Crónicas 25:7. Hemos visto tanto desequilibrio que a veces nos cuesta imaginar algo bien hecho, pero es posible lograr la combinación que agrada a Dios, excelencia en lo técnico y en lo espiritual. Pareciera que la historia se repite en todos lados. Por un lado están los músicos profesionales que son tremendos en todo lo que ejecutan, pero no se sujetan. Son rebeldes, son fríos espiritualmente y sin compromiso con Dios. Por otro lado están los de buen corazón, que se consagran y buscan a Dios pero no saben afinar. No saben tocar, aunque hacen todo para la gloria de Dios, pero la restauración ha comenzado y ya estamos viendo los resultados de regresar a ese equilibrio. En nuestro equipo, por ejemplo, tenemos el testimonio de Chapo, nuestro guitarrista y productor. Él estudió profesionalmente en Argentina, en Estados Unidos, ha participado de muchas producciones seculares y está a un nivel que podría tocar cualquier estilo musical, pero hace unos años tuvo un encuentro fuerte con Dios, donde el Espíritu le llevó a purificar sus oídos y entrar en una dimensión de pureza al punto tal de producir cosas originales a nivel musical. Hizo un ayuno de música por un año. A los que les gusta la música saben cuánto cuesta eso, pero él determinó no escuchar nada que no edificara su espíritu. La consecuencia fue que luego de eso comenzó a descubrir nuevas combinaciones y tocar cosas nuevas que no había aprendido. Hemos escuchado testimonios de personas que escucharon la voz de Dios y aún sonido de ángeles a través de la guitarra. Dios está despertando una clase de músicos y artistas que van a tener todo el conocimiento natural y a la vez el entrenamiento profético para ejecutar algo más allá de lo natural, traer la pureza del cielo que destruye la confusión de este sistema. Una vez más aquí prevalece la palabra: todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Número 7. Delante de Él somos todos hijos. Para asignarles sus turnos se echaron suertes, sin hacer distinción entre mayores y menores, ni entre maestros y discípulos. Primera de Crónicas 25:8. Aquí vemos una formidable enseñanza para nuestros días. Delante de la presencia de Dios no hay títulos, ni estatus, ni jerarquías, solo hijos. Estamos cansados de ver distinción entre los de la plataforma y el público. No hay lugares preferenciales delante del trono. El que se acerca confiadamente asegura su cercanía. Me encanta cuando hacemos noches de intimidad con Dios y la gente viene a adorar adelante y se mezclan los pastores, los líderes y toda la gente. Ahí vemos la imagen de lo que este versículo quiere rescatar. Intimidad no tiene nada que ver con currículum o antecedentes ministeriales, solamente con el nivel de la adoración apasionada. La ley es sencilla. Acérquense a mí y yo me acercaré, dice el Señor. La puerta está abierta para todos, y el más hambriento y el más sediento seguramente llamarán la atención del Señor y serán saciados. Pastores que quieren ver la habitación de Dios en sus ciudades, comenzando por las reuniones, tienen que ser primero ejemplo como padres espirituales. A esta generación no les sirve que le digan: hagan lo que digo, pero no hagan lo que yo hago. Todos aprendemos de lo que vemos, así que si Dios te dio una posición de liderazgo en cualquier nivel, sea en la iglesia, en una empresa o en tu casa, es necesario tener en cuenta esto. Van a copiar lo que eres, más de lo que dices. Adora apasionadamente sin importar la apariencia ni la posición, y todos a tu alrededor serán contagiados. Es hermoso ver el modelo de la adoración celestial de Apocalipsis 4. De repente aparecen en la escena 24 ancianos que son dignos de tener tronos y coronas en el cielo. Ellos representan a todo el liderazgo de la humanidad, las 12 tribus y los 12 apóstoles, a pesar de que tienen una posición de privilegio. Cuando miran las acciones del que está sentado en el trono y al Cordero, se postran sobre sus rostros y arrojan sus coronas delante de él. En la adoración delante del trono se mezclan todas las jerarquías y posiciones con un solo objetivo: dar placer al Rey de Reyes. Debemos hacer en la tierra como en el cielo, ser libres de la adicción a la aprobación de los demás y ser extravagantes cuando estemos ante su amor irresistible, siempre teniendo en cuenta que algunos son íntimos no porque sean preferidos, sino porque son más apasionados. Al que mucho se le perdona, mucho ama. Cuanto más aumenta el acceso a su trono, más aumenta el deseo de adorar sin importar nada más alrededor, y todos los que estén mirando se unirán al ver la imagen del amor en nosotros. Necesitamos arrepentirnos para vivir el reino de los cielos aquí y ahora. Mateo 4:17.
Arrepentimiento no tiene que ver con reconocer errores y llorar delante de un templo, sino que viene de la palabra en el original metanoia, que significa cambiar la forma de pensar. Este es el tiempo para cambiar de lo levítico a lo profético y con la mente de Cristo ver el propósito cumplido, que el resto de los hombres busquen al Señor. Ginosco. Conocimiento. Primero, encuentra por lo menos 3 versículos en la palabra que asocian la música con la profecía. Segundo, escribe qué cambios tienes que hacer en tu forma de pensar para transitar de lo levítico a lo profético. Tercero, comenta características de un profeta en el nuevo pacto. Experiencia. Toma un tiempo en la presencia de Dios para oír su voz, porque el oído es el principal instrumento del profeta. Pide al Espíritu Santo que active tus sentidos espirituales y los dones proféticos, según el modelo de 1 Corintios 12 y 14. Postdata. Jesús también era profeta, y su secreto era hacer lo que veía hacer al Padre y decir lo que oía al Padre decir. Juan 5, 19 al 20.